de todos los seres vivos, quienes están que aparezcan más y más y más, y no se termina de clasificar, pues son los insectos, ya que son los animales que más abundan en la Tierra. Por ello, existen también pues unos controladores biológicos, que son animales que controlan estas plagas, llamamos los anfibios. Entonces, chicos, al hablar de animales o seres vivos en general, estamos hablando de tantos en la Tierra que se busca ordenarlos. Entonces, para eso, para la taxonomía. Etimológicamente, el término taxonomía viene de ley o norma de ordenación. Buscar la forma de ordenar tantos seres vivos, pero siempre un ordenamiento se realiza bajo un criterio. ¿Ya? ¿Qué es la taxonomía? Ley o norma de ordenación. ¿Cuál es su definición? Es una ciencia de la clasificación de los seres vivos. El principal, pues, representante de esta rama, porque es una rama de la biología, es Carl Linneo. Carl Linneo. Sus principales aportes son dos. El sistema de clasificación en base a categorías taxonómicas, respetando una jerarquía, es una nomenclatura universal, no es nomenclatura binomial. El sistema de clasificación y la nomenclatura binomial tienen como finalidad ordenar y organizar a todos los seres vivos que hay en la Tierra. Su aporte de Carl Linneo fue tan importante que le permitió pues crear hasta hoy en día un sistema de clasificación muy avanzado que hasta hoy en día se sigue utilizando, ¿no? Por ahí ha existido algunas formas de variarlo, como por ejemplo la nomenclatura trinomial, no sé si habrás escuchado. Cuando uno dice, ¿qué especie somos? Uno dice, somos Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Claro, porque esa ya no es de Carl Linneo. Carl Linneo solamente es Homo sapiens. Se llega hasta ahí nomás la clasificación. Pero sin embargo, se ha tratado de modificar su clasificación, pero se ha quedado en nomenclatura binomial, que ya hablar de otro más y es más especial, es muy avanzado. Se queda en lo de Carl Linneo, nomenclatura binomial. Entonces, los dos principales aportes de este personaje es el sistema de clasificación y nomenclatura universal. Ya, y continuamos. Hablemos de antecedentes históricos. Cuando hablamos nosotros de, por ejemplo, de clasificación, te nombré a Aristóteles, porque es el más antiguo en clasificar. Sin embargo, hay más clasificaciones. Por ejemplo, John Ray, año de 1870, fue el primero en acuñar el término de especie. Yo sé que ustedes han escuchado pues los reinos Monera, Fungi, Plantae, Animalia, etc. Sin embargo, estos reinos se sistematizan en 5. Tú lo sabes, ¿verdad? Reino Monera, Batista, Fungi, Plantae, Animalia, ya. Pero esos reinos se sistematizan, pero no son creados por el mismo personaje que los sistematizó, sino que poco a poco fueron apareciendo para que recién alguien venga a sistematizarlo. Por ejemplo, aquí también otros términos más. John Ray, por ejemplo, acuñó el término de especie por primera vez. Nunca se había escuchado este término. La especie es la categoría, pues una de las categorías del sistema de clasificación que maneja Carl Linneo. Pero el término especie no lo plantea Carl Linneo, sino lo plantea John Ray. De Condell, en 1813, acuña la taxonomía, aunque muchos pensarían que lo hizo Carl Linneo, pero no. La taxonomía nace del personaje llamado de Condell, de Condell. Recordemos que cuando leemos nombres en castellano, pero se leen en inglés, se pronuncia tal como está el nombre. ¿Sí, chicos? Es como, por ejemplo, cuando tú compras un CD, dices, me da un CD. Estás leyendo en inglés, pero tú deberías decir, me da un CD, porque eso es lo normal, porque estamos en Perú. Pero como a veces nos pituquemos un poco, decimos, me da un CD. Pero deberías decir en verdad CD,
porque siempre los nombres se leen según cómo son. ¿No? Que a veces tenemos esa complejidad, ¿verdad? Ya, ponlo acá, Haeckel. Cuando deberías de decir tú Haeckel, deberías leerlo así. Pero nosotros tenemos que nombrarlo no como supuestamente se escucha realmente. Pero a nuestro idioma lo leemos como es, ¿no? Entonces Haeckel, él planteó los tres reinos: animales, reino plantas y reino protista. Estos tres reinos fueron planteados por Ernest Haeckel. No lo creó Whittaker, sino Haeckel. Ahora tú me dirás, pero Haeckel no es el aporte que, no, Haeckel no es el para la ecología, claro. Su aporte también fue crear tres reinos: la animalia, el plantae y el protista. Chato Edward, en 1937, acuñó la palabra procariota y eucariota. Eso no lo sabían, ¿verdad? Estas palabras, jóvenes, no fueron inventados al azar. Ha pasado muchos años para que puedan surgir. Por ejemplo, esta palabra llamada procariota y eucariota, ¿no? Fue creada por Chatham Edward en 1937. ¿Ustedes qué son? ¿Cuáles son el significado de estas palabras, verdad? Lo sabes ya, pero también tiene que saber quién lo acuñó. Copeland, en 1938, acuña la palabra reino monera. Reino monera, donde clasifica pues, aquí a todas las bacterias, tanto evolucionadas como no evolucionadas. Copeland, ¿no? Whittaker fue el que separó, faltó la tilde, el reino fungi de las plantas. Jara, que está bien concentrado en mi clase, ¿me puedes decir por qué crees que se saca el reino fungi de las plantas? O en todo caso, Toledo me puede decir por qué se estaba incluido. ¿Por qué crees que fungi estaba dentro de plantas? Y Jara, ¿por qué crees que Whittaker lo separó? A ver, los escucho, chicos. Es que lo veo bien concentrado a Toledo y a Jara, mis dos Para mí, alumnos. Whittaker puede ser que separó el reino fungi porque no tenía tanta clorofila, o sea, en sentido de que no lo dan verdes o no tenían hojas. Yo lo veo en esa manera porque también tengo una maceta y tengo champiñones, pero no parecen tanto en plantas. Me había asustado, pero menos mal que es todo normal. Para mí, de seguro debe ser porque no parecen tan bien plantas, porque no crecen de un brote o no crecen de una semilla. ¿Puede ser eso? Ya, me hablas de la morfología entonces, ¿verdad? Morfología. Morfología son sus partes, su forma. Sí, estás casi en lo correcto. ¿Sabes qué te falta mencionar? No hacen fotosíntesis, nada más. Y otra cosa, que se reproducen bueno, se reproducen por esporas, los reinos fungi, pero las plantas se reproducen también por esporas, pero no todas. Las más antiguas, que son las criptógamas, por esporas, y las más evolucionadas se reproducen por semillas. Los reinos fungi todos se reproducen por esporas. Pero sí, estás en lo correcto en esta parte donde me dices que reino fungi pues no tiene la capacidad de ser autótrofas. Ellas no hacen fotosíntesis. Bien, Toledo, dime el por qué se mantenía dentro de este grupo, porque antes se creía que fungi sí pertenecía a reino plantae hasta que Whittaker lo separa. Te escucho. Te escucho, Toledo. No lo sé, Mir. ¿Cómo? No sé la respuesta. Ok, alguien voluntario, a ver, chicos, por ahí. Toledo por primera vez me ha dicho que no sabe. Me he quedado sorprendida. Siempre hay una primera vez. A ver, alguien por ahí. Nadie voluntario. A ver, Farfán nos dice por qué se separaron, porque los hongos también tenían característica animal. Mm, bajo el nivel de clorofila.
Ya, a ver, te explico. Antes se pensaba, chicos, que los hongos pertenecían a reino plantae, ¿sabes por qué? Generalizamos a nivel citológico, los hongos tienen célula vegetal y las plantas también. Ambas tienen célula vegetal. Por eso se pensaba que eran plantas, porque ambas tienen célula vegetal. ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que la pared de las células vegetales en las plantas, pues tiene celulosa. En los hongos tienen quitina. Otra cosa, que esas células de las plantas tenían cloroplastos. Bueno, en fungi no había cloroplastos, pero sin embargo, sí tenían la misma célula vegetal y tenían pared celular. Entonces se pensaba que eran plantas, ¿correcto? Bien, pasamos a Margulis y Schwarz, ¿no? Schwarz. Ellos designaron que los protistas no son iguales a los protoctistas. Hay una diferencia entre protista y protoctista. Antes, cuando nosotros estábamos en colegio, ¿no? En colegio, o sea, primaria, nos enseñaron, ¿no? Se pensaba que existían 5 reinos. Reino, bueno, se creía así, ¿no? Monera, protista, fungi, planta y animalia. 5. Sin embargo, aparece Margulis en 1985 y dice que no, el reino protista no es igual al protoctista, ya que ella consideraba que el reino protista solamente se encontraba seres vivos que eran unicelulares, ¿no? En este caso, ella creía lo que es la teoría endosimbiótica, que quiere decir, por ejemplo, cuando ella modifica este reino protista y lo cambia a protoctista, se da esto ya que aquí se incluye recién a las algas unicelulares. Antes, tú podías decir que las algas pues son plantas, ¿sí? Estaba probado eso. Pero cuando se descubrieron que las plantas, o el reino plantae, solamente están los seres vivos pluricelulares, entonces decimos, ¿qué hace ahí las algas unicelulares? Por ejemplo, las diatomeas, las pirrofitas, la euglenophita, estaban en el reino plantae. Y estas son unicelulares, no pueden estar en el reino plantae. Entonces lo que se decide hacer es sacar estas algas y considerarlo en otro reino. Y esto llega a formar parte del reino protista. Y por ello se modifica protista y se cambia a protoctista. Mira acá, quiero que te fijes aquí. Esta es una célula animal, ¿no? Una célula animal que, según explica Lynn Margulis, en algún momento las bacterias anaeróbicas se introdujeron a esta célula animal. Ellas solas, por su parte, realizaban lo que es respiración celular, o sea, generaban energía. Cuando cuando estas bacterias anaeróbicas se introdujeron a la célula animal, empezaron a ser, pues, de alguna forma llegaron a ser organelas semiautónomas. ¿Por qué? Porque cuando se introdujeron podían trabajar para sí mismas y también podían estar siendo comandadas por la célula animal. Por eso decimos que son semiautónomas. Ellas entonces cuando se introdujeron en la célula eucariota empezaron a producir energía y se quedaron ahí. Entonces decimos que estas bacterias anaeróbicas formaron una simbiosis dentro de nuestras células eucariotas. En otra célula vegetal, por ejemplo en las plantas, ya había mitocondria, pero sin embargo había unas células llamadas cianobacterias que ya hacían fotosíntesis. Un día estas se introdujeron a la célula animal, perdón, a la célula vegetal, y dentro empezaron a hacer su propio metabolismo, que viene a ser la fotosíntesis, ya que eran autótrofas. Entonces la célula de animal pasó a ser célula vegetal, ya que al introducirse las cianobacterias y así ser fotosintéticas, la célula ya hacía fotosíntesis, ya no necesitaba atrapar a otras bacterias, sino que ella era autosuficiente, porque era autótrofa, gracias a las cianobacterias que se pudieron introducirse en esta célula. Entonces, esta célula forma parte de las plantas, ya que hacen fotosíntesis y también las algas,
Y entonces de aquí que solamente tienen solamente mitocondria o bacterias anaeróbicas la célula animal. ¿Te das cuenta? Entonces, cada tipo de célula corresponde a cada tipo de ser vivo. Y las bacterias, según pues su propio metabolismo, son las que se introdujeron a cada célula que le necesitaba. Entonces, a esto se le conoce como teoría endosimbiótica. ¿Quién lo plantea? Lynn Margulis. Lynn Margulis. Acá, por ejemplo, mira, hay una célula, dicen, comida, ¿no? Y se come a la bacteria. La bacteria dentro no muere, sino genera energía para esta célula. Es una endosimbiosis. Esta endosimbiosis se conoce como teoría endosimbiótica, que es planteado por Margulis. Es otro aporte que hizo ella. Aparte de considerar al protista diferente del protoctista, de que aquí incluye las algas. Otro aporte fue de Carl Woese. En el año de 1990, Carl Woese clasifica los 3 dominios, archaea, bacteria y eucaria. Entonces clasifica, vamos a verlo ahora, que viene a ser es la categoría más alta es la jerarquía más alta de la categoría taxonómica. ¿Ya? Bien. Bien. Ya habíamos dicho esto, que pues Carbon Linneu se lleva este gran aporte, este gran nombre de para la taxonomía por su gran aporte en crear la clasificación y nomenclatura universal. Él fue quien define y sienta las bases de la taxonomía. Gracias a él podemos considerar que hoy en día tenemos una clasificación muy ordenada de los seres con vida. El objetivo es ordenar y organizar a todos los seres vivos. Ese es el objetivo de Carbon Linneu. Y se basa pues en un sistema de jerarquía llamada categorías y una nomenclatura binomial, que es darle un nombre a todos los seres vivos. La idea de Carbon Linneu es generar un nombre científico que identifique no solamente el nombre de la especie, sino que identifique el ancestro de donde proviene este y a quienes se asemeja o qué seres vivos pueden corresponder a una familia de esos seres vivos, ¿no? Entonces, él busca darle ese orden según algunos criterios. Vamos a continuar. Entonces, su primer aporte de Carbon Linneu es generar las categorías taxonómicas. ¿Qué es eso? Bueno, las categorías vienen a ser el nombramiento y ordenamiento de los seres vivos, adoptando toda comunidad científica unas normas comunes. Unas normas son normas de ordenamiento. Esa norma se denomina sistema lineano, en honor al Carbon Linneu. ¿Ya? Recuerda que cada ser vivo recibe un nombre único, que está en latín, está constituido con 2 palabras, un nombre genérico y un nombre específico. Está en género y especie. La estructura es una jerarquía de inclusión. ¿Por qué? Porque en este caso incluye a otras, de menor a mayor jerarquía, subordinando a uno mayor. ¿Cómo es eso? Te explico, mira. Primero te explico el orden. Tenemos acá la especie como la base, ¿no? La base o la mínima unidad de clasificación. Luego sigue el género. Luego sigue la familia. Luego sigue el orden, clase, filum o división, reino y dominio. ¿Ya? Este es el orden, cómo se debe clasificar. El dominio es la categoría de mayor jerarquía. Pero si yo quiero entender cómo está conformado, es así, mira. Especie. El conjunto de especies que me da un género, mira. El conjunto de géneros que me da una familia. El conjunto de familia que me da un orden. El conjunto de orden que me da una clase. El conjunto de clase que me da un filo o división. Conjunto de filo o división que me da un reino. Conjunto de reino que me da un dominio. Recuerda que cuando tenemos esta categoría, filo o división, es porque el filo sirve para clasificar a los seres vivos que tienen célula eucariota animal. En cambio, la división es para clasificar a los seres vivos que tienen célula vegetal.
¿Ya, chicos? Sirve para eso. Por ejemplo, ¿no? División pteridofita, plantas. Filum cordado, animales. ¿Te das cuenta? Dependiendo, es dependiendo. Si me preguntan, ¿de qué está formada una clase? De conjunto de órdenes, ¿no? ¿De qué está formado un conjunto de reinos? ¿De qué está formado un reino? De conjunto de filum. El conjunto de reinos que me da un dominio. ¿Te das cuenta, verdad? Entonces, es la inclusión del otro. Ahora, vamos también a encontrar no solamente estas categorías. Hay categorías que se pueden subdividir. Por ejemplo, mira acá. Si me dicen, a ver, te pregunto, ¿dónde se localiza el subfilum? Porque acá dice orden, clase, filum, reino, dominio. El subfilum, ¿dónde se encontraría? A ver, ¿qué me dicen por ahí? ¿Dónde estaría el subfilum? Si acá tengo este orden. A ver, subfilum. Clase. Ya. Cuando hablamos, chicos, de sub, usamos el término sub, siempre está debajo de la categoría. Por ejemplo, si este es filum, aquí debajo está el subfilum. Está sobre la clase, pero, mejor dicho, está debajo del filum. ¿Por qué no digo sobre la clase exactamente? Porque sobre la clase está una superclase. ¿Ya? Siempre, mira acá. ¿Quién está sobre el género? Un supergénero. ¿Quién está sobre la familia? Una superfamilia. ¿Quién está sobre orden? Un superorden. ¿Quién está sobre la clase? Una superclase. Y así sucesivamente. Y si me dicen, Miss, ¿quién está debajo entonces? Debajo de clase, por ejemplo, está una subclase. Debajo de orden, un suborden. Debajo de una familia, una subfamilia. Tú miras, entonces, Miss, la subclase es el superorden. No. Mira, entre clase y orden hay dos cosas. Debajo de clase está subclase. Y debajo de subclase está superorden. Luego sigue el orden. ¿Me dejo entender? A ver. ¿Quién está debajo de reino? Si estamos hablando de especificarlo. ¿Quién está debajo de reino? Usando términos más específicos. ¿Quién está debajo de subreino? Claro. ¿Y quién está sobre filum o división? Ya sobre. ¿Quién está sobre filum? Sobre filum, ¿quién estaría? Superfilum. Correcto. Entonces, ¿y quién está sobre superfilum? ¿Quién está sobre superfilum? Subreino. Así es, ya me entendiste ya. Ya me entendiste ya. Subreino. Así es, chicos. ¿Por qué les digo esto? Porque es un sistema de clasificación más minucioso y suele darse, sino que nosotros nos aprendemos en este orden. Y no está mal, está bien, sino que a veces hay preguntas que son muy específicas. Por ejemplo, te dicen, debajo de tal está, y ves en la clave que dice subreino, super, la nunca no me ha enseñado eso, ¿no? Pero ya lo sabes. Una más, ¿ya? ¿Quién está sobre orden? Si somos más específicos, ¿ah? ¿Quién está sobre orden? Superorden. ¿Quién está debajo de clase? Subclase. ¿Quién está debajo de subclase ahora? ¿Quién está debajo de subclase? Superorden. Así es, ya me entendiste. Correcto. Así es ya, chicos. Así es. Les quería comentar, chicos, no sé si se acuerdan que en la última semana de clase hicimos el tema de origen en la vida y antes de eso hicimos evolución, ¿se acuerdan? Hicimos evolución y hicimos origen de la vida. Ya. ¿Vieron el examen de admisión de San Marcos que tomó el sábado y domingo?
¿Alguien lo revisó? ¿Vio biología? Vino en la clase que hicimos. Vino el tema de evolución. Si no me equivoco, porque también lo vi rápido nada más, vino el tema de teoría panspermia o cosmogónica. Vino eso en el examen de admisión, ¿no? Justo también así como ustedes, el tema que avanzamos también este paralelo con academia. Mismo tema paralelo es. Y les vino el examen de admisión a esta pregunta, menos mal justo, y creo que le he contestado bien nada más. Bueno, he ingresado varios, ¿eh? Ingresado varios. Ahí está, ¿no? Vino la pregunta sobre generación espontánea de biogénesis. Sí, me pareció, no sé, sí, la verdad lo vi rápido, pero vi que vino una teoría. Vino teorías que habíamos estudiado. Lo vi bien rápido, la verdad. Pero sí, vino teoría. Dije, wow, dije, vino temas, dije que había hecho en clase. Qué bacán. Cuando coincidimos es chévere, chicos. Bien, entonces en esa parte, bien. Si vemos los ejemplos de cómo podemos clasificar a los seres con vida, tenemos por ejemplo aquí el maíz, que es una planta en este caso. ¿Cómo lo podemos clasificar? Bien, hasta aquí, por ejemplo, mira, reino, clase, orden, familia, género, especie y nombre científico, no consideran al dominio, porque esto de acá es la categoría que plantea Carbo Linneo. Carbo Linneo, ojo, o sea, Carbo Linneo no crea estos nombres, ¿no? Él no crea, sino esto lo ordena para clasificarlo, ¿ya? El dominio es creado por Carl Woese, que no está aquí, por ejemplo. Por ejemplo, maíz, ¿qué cosa es? Es un reino, pertenece al reino vegetal. Si me dicen, ármame la categoría de los siguientes animales, fácil. Maíz, ¿qué reino es? Vegetal. ¿A qué filum pertenece? No tiene filum, acá sería división. Acá sería división, ¿ya? Ojo, ¿a qué le ponen filum o división? Porque filum es para animales y división es para plantas. División, traqueofita. Clase, angiospermas. Orden, unifloral. Familia, gramínea. Género, sea. Especie, maíz. Nombre científico, sea maíz. Una paloma, ¿qué reino es? Animalia. ¿Qué filum? Cordata o cordado. ¿Qué clase? Ave. Columbiforme. ¿Qué familia? Columbidae. ¿Qué género? Columba. ¿Qué especie? Libia. Científico, Columba libia. Si te das cuenta, sus últimos dos nombres conforman el nombre científico. Las últimas dos categorías dan el nombre científico. La vaca, por ejemplo, reino Animalia. Filum Cordata o cordado. Clase Mamalia o mamífero. Pasa que acá está en idioma latín. Orden Artiodáctila. Familia Bovidae. Género Bos. Especie Taurus. Nombre científico Bos taurus. El hombre, ¿qué reino somos? Animalia. ¿A qué le pertenecemos? Cordados, cordata o chordata también le dice. Clase Mamalia o mamíferos. ¿Qué orden? Primate, somos primate. Pertenecemos a qué familia? Hominidae. Género Homo. Especie Sapiens. Nombre científico Homo sapiens. Amiba. Reino protista. Amiba es la ameba, obviamente, ¿no? Reino protista. Filum protozoos. Clase Sarcodina. Orden Amoebina. Familia Amoebidae. Género Amoeba. Especie Proteus. Nombre científico Amoeba Proteus. Quiero que te fijes algo acá en común. Cuando nombras familia, si hablamos de plantas, acaba en nea, inea. Y si hablamos de animales u otros seres, ¿no? Acaba siempre en idae. Acaba en idae. Mira, columbidae, bovidae, hominidae, amoebidae. Y el chico siempre acaba en idae. Siempre acaba en idae. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta con algunos ejemplos.
Acá faltan los dominios, lo vamos a ver ahorita. Bien. ¿Qué es la especie dentro de este grupo? La especie es la unidad fundamental de clasificación. Son grupos de organismos similares con estructura y función idéntica. Se reproducen entre sí y tienen un ancestro siempre en común, un antepasado. Es la especie, la unidad fundamental de clasificación. ¿Correcto? Recordar que cuando hablamos de especie, dentro de categorías, no confundirlo dentro de ecología. En ecología también está formando parte de la especie, ¿sí o no? Ah, ¿te acuerdas, verdad? Pero la especie no es considerado, en este caso la especie no es la unidad es el ecosistema. Eso es en el caso de que sea ecología. En taxonomía, la especie sí es la unidad, ¿ya? Sí es la unidad. En el caso de evolución, Darwin decía que era la especie, pero sin embargo la teoría darwiniana dijo que no, la unidad de la población. ¿Te acuerdas? En la evolución, la unidad de la evolución, Darwin consideraba que era el individuo o la especie, pero luego se llegó a la conclusión no, que era la población, la unidad de la evolución. Que evoluciona no es la especie, sino la población en conjunto. Aquí, en categorías, sí, especie es la unidad fundamental porque es la que inicia todo. ¿Quiénes son? Organismos similares, con estructuras y funciones idénticas, se reproducen entre sí, tienen siempre un ancestro en común, un antepasado en común. Bien. ¿Cómo planteo la nomenclatura binomial? Se llama así nomenclatura porque está formado por dos nombres, binomial, ¿no? Binario porque son dos nombres que la conforman, el género y la especie. También le dicen nombre genérico y nombre específico, ¿ya? Nombre genérico y nombre específico. El idioma que usan es un idioma muerto, un idioma que dejó de usar hace muchos años y Carl Linneu decidió adoptarlo para considerar a los nombres científicos. El idioma latín es un idioma muerto, el latín. Se dice que todos deberíamos hablar en latín, todos, porque al hablar idiomas diferentes genera confusión. Yo también creo que debería ser un nombre requisito hablar en latín, porque a veces cuando uno está acá en Perú, pues puede considerar a una planta, un animal con un nombre en base a mi idioma. Cuando voy a otro país, el nombre cambia, los nombres cambian. Por ejemplo, acá te dicen, es un ejemplo, ¿eh? Jorge, y en otro país te dicen George, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, aquí le dicen a la papa papa, en Estados Unidos le dicen, creo, le dicen potato, o patata creo que le dicen. Entonces, el nombre varía. En cambio, si hablamos en latín, yo digo Flavon tuberosum, y ella también dice Flavon tuberosum, porque el nombre es el mismo. Si es que usamos el nombre universal, debería ser ese, no el inglés. Para mí, debería ser el nombre universal el latín, ya que de paso que te sirve a identificar nombres, también te sirve para generar una igualdad, uniformidad en el idioma. Yo lo veo así. Aparte es más fácil el latín. Bien. Por ejemplo, si hablamos de el nombre común, un nombre común, ¿no? Ahí de las rocas, el ave nacional de Perú. Y si hablamos de un nombre científico, Rupícula peruviana. Recuerda, para escribir yo un nombre científico, número 1, debe estar en cursiva, como lo ves acá, mira, en cursiva. La primera letra se escribe en mayúscula. Las demás en minúscula, inclusive el segundo nombre. Se subraya por separado en el caso de que quieras subrayarlo. ¿Ya? Siempre el primer nombre es el género y el segundo es la especie. Este es el ave nacional de Perú. Si hablamos de la flor nacional de Perú, hablamos de la flor de la cantuta. La flor de la cantuta es la flor, obviamente, de los incas. Nombre científico, Cantua buxifolia. El primero es el género, me faltó acá poner unas separaciones, y buxifolia es la especie. ¿Ya? Cantua es el género
y buxifolia es la especie. Ahora, otro nombre. ¿Quién causa la malaria? El Plasmodium sp. De seguro, tú vas a encontrar en algunos nombres científicos que no están sus dos nombres. Mira, Cantobuxifolia, Rupícula peruviana, acá sí hay dos nombres. Pero algunos vas a encontrar así, mira, Plasmodium sp. ¿Y por qué sp? Es que hay tipos de Plasmodium. Por ejemplo, el Plasmodium vivax, el Plasmodium falciparum, el Plasmodium malariae. Hay tipos de Plasmodium. Entonces, mi le pongo sp, porque es Plasmodium, el género, y sp, la especie desconocida. Puede haber varios y no se sabe cuál es precisamente eso. Plasmodium sp. Cuando ves un nombre científico que le falta el segundo nombre y dice solamente sp, porque la especie es desconocida. No se sabe a quién se está refiriendo específicamente. sp. Y si pongo Plasmodium malariae, ahí ya está siendo reconocido. ¿Ya? sp. Bien, entonces siempre van a ver esto, sp es conocido, en especie es conocida, sp. Bien, chicos, hasta ahí hemos visto nomenclatura binomial. Me faltaba aquí. Decía que siempre el primer nombre, en el caso Homo sapiens, que quiere nombre científico, es el nombre científico que viene a ser los humanos. El Homo es el genérico y la especie es el específico. Homo sapiens. Aquí mira, Escherichia coli. ¿Sabes qué es? El nombre científico, pero su nombre real es la Entobacteria gram negativa. El Pericompsus bilbo, nombre científico, nombre real, escarabajo carábido. Entonces, los nombres científicos se plantean de dos, ¿no? Homo, que es el género y empieza con mayúscula, y el sapiens, que empieza con minúscula, ¿no? Y es un nombre específico. Correcto. Ahí está. Bien. Pasamos a los reinos. Dice aquí, tradicionalmente se clasificó a los seres vivos en tres reinos. Claro, protista, vegetal y animal. Era así de simple la clasificación. Aparece Whitaker en año de 1969 y dice, voy a sistematizar los reinos ya creados. Y lo sistematiza en reino monera, reino protista, reino fungi, reino plantae y reino animalia. 5 reinos. Antiguamente se pensaba que era 3. Ojo, estos 5 reinos que ves aquí son 5 reinos planteados o sistematizados a la antigua. Esta es una clasificación muy antigua. Esto se modifica después. Protista cambia a ser protoctista. Y en monera, pues pasa a clasificarse en subreinos. Aquí quien está en monera están bacterias y arqueobacterias. En protista tenemos a las algas unicelulares y protozoos. Tú me dirás, pero por ejemplo, la lechuga de mar, también le dicen la ulva, es un alga pluricelular. ¿No está aquí en reino protista? Bueno, lo que pasa es que cuando se cambia el protista por el protoctista se incluye todo ya, todo. Algas unicelulares solamente eran protista, pero luego cuando se incluye todas las algas, va a ser protoctista. Bien. Pasamos a reino fungi, bueno, incluye todos los hongos, que están desde los mohos, las setas, ¿no? Más evolucionadas, mohos y setas. ¿Ya? El reino plantae, pues en las plantas y algas multicelulares. Reino plantae, plantas y algas multicelulares. Y animalia, pues los animales. Animalia están los animales, ya tú lo sabes. Los dominios, bueno, los dominios son planteados, chicos, la hora porque se me hablo mucho y se me pasa la hora. Ahora estamos con tiempo. Los dominios
es planteado por Carl Woese. En 1990, este personaje va a clasificar los seres vivos en 3 dominios, que se basa en qué, escucha, se basa en la bioquímica de la composición del ser vivo y en su filogenia. ¿Qué es la filogenia? Es el estudio del pasado evolutivo de una especie. ¿Alguien se acuerda que estudia la ontogenia? A ver, por ahí. Filogenia ya está. Estudia el pasado evolutivo de una especie. ¿Qué estudia la ontogenia? Te escucho. Ontogenia, ¿qué estudia? Nadie, lo dije la semana pasada cuando hice el tema de evolución, la antepasada. La ontogenia. Ahí por ahí me dicen, Miss estudia la formación y desarrollo individual de un organismo. Ya, ya. La ontogenia estudia el origen, cómo se originó, o sea, cómo se formó, está bien, cómo se formó, cómo se desarrolló, pero estudia el origen. La filogenia estudia la evolución, chicos. Término ontogenia y filogenia, chicos, son términos conocidos en nivel evolutivo. Bien. Entonces, para que Carl Woese pueda plantear el dominio, que es la categoría de mayor jerarquía, él se basa en la bioquímica, que es la composición, y la filogenia. Por ejemplo, él decía, a ver, este ser vivo, ¿qué tiene? Célula procariota. Vamos a estudiarlo. Ya, le falta núcleo, le falta tal, ya. Es un dominio, por ejemplo, en una bacteria. A ver, esta célula, este ser vivo, ¿qué tiene? Analiza sus células, sobre cómo se originó también. Es eucariota, ok, eucaria. Entonces, él plantea 3 dominios. El dominio bacteria, el dominio archaea o archaea y el dominio eucaria. Él dice que las bacterias, en este caso el dominio bacteria, incluye a todas aquellas que tienen célula procariota con pared formada por peptidoglucano mureína y las llama bacterias evolucionadas, eubacterias. Eu en latín es verdadera bacteria, porque es una más evolucionada, ya que tienen en su pared, pues, peptidoglucano y son cosmopolitas, porque pueden vivir en cualquier parte, ¿ya? Son de hábitat también variado, dicen cosmopolitas. Aquí están, pues, él los considera según su composición, ¿no? Como tiene en su pared peptidoglucano, cosa que no hay en las archae o archaea, la considera como bacterias. En cambio, las archae, también más H bacteria, H es meca antiguo. Estas sí son de hábitat solamente extremo, que vienen en lugares donde hay pues condiciones que para otros vivos no permitiría la vida. Ahí están las extremófilas, bacterias que viven en lugares donde pues es imposible que hay otro ser vivo sobreviva. El dominio archaea incluye a estas bacterias llamadas también extremófilas. Y según su composición química, pues estas en su pared carecen de peptidoglucano, no tienen peptidoglucano y mureína. Tienen algo similar conocido como eh, pseudomureína o pseudopeptidoglucano. ¿Ya? Entonces, aquí en Archaea están las que no tienen, las que tienen pared pero sin peptidoglucano. En cambio, las de acá, las bacterias sí tienen con peptidoglucano. Chicos, y las eucaria pues están todos los que tienen célula eucariota. Ahí están desde los protistas, los hongos, las plantas, los animales, tienen lo que son pues célula eucariota, las eucaria. Tenemos 3 clasificaciones. Entonces, ¿quiénes son? Bacterias, archaea y eucaria. 3 tipos de clasificaciones en cuanto a los dominios. Aquí está, mira.
Los dominios, bacteria, archaea y dominio eucaria. El dominio bacteria es obviamente más corto, al igual que la archea, pero la archea es más antigua que bacteria, es más antigua, ¿ya? Y la eucaria es la más ramificada, porque acá abarca varios reinos, incluye varios reinos, ¿no? El reino monera, no, reino, bueno, el reino cromista, que viene a ser de reino antiguo a las bacterias. Perdón, un poco más evolucionado. Reino protozoo, reino fungi, planta y animal, que nace del dominio eucario. Bien. Hasta aquí, chicos, hemos visto lo que corresponde a taxonomía. ¿Ok? Vamos a ver las preguntas del material. Bien. A ver, dice aquí, el biólogo Ernest Haeckel sugirió agrupar a todos aquellos seres vivos unicelulares con caracteres que no se ajustaban ni a las plantas ni a los animales. ¿En qué reino? A ver, chicos, los escucho. Ernest Haeckel, en 1866, sugirió agrupar a todos aquellos seres vivos unicelulares, ¿ah? Con caracteres que no se ajustaban ni a las plantas ni a los animales en el reino. ¿Protoctista o protista? A ver, me están dando claves por el chat. Me dicen protista y otros me dicen protoctista. Y ahora me dicen fungi. Ya pues, chicos. Sería protista. ¿Ya? Protista. A ver, pregunta, aprovechando estas claves. ¿Quién dice que protista no debe ser no es igual a protoctista? A ver, chicos, ¿qué personaje dice que protista no es igual a protoctista? A ver, vamos a ver el chat. Muy bien, Margulis y Schwartz. Ah, no cuando ese nombre. Entonces, ellos dos plantean de que protista se modifica protoctista cuando ingresan las algas a este reino. ¿Ya? Bien. La respuesta sería la B entonces. La B. Siguiente pregunta. En 1969, el naturalista Robert Whittaker
Propuso una clasificación en 5 reinos. Ojo, él lo propuso y lo sistematizó, mas no lo creó, ¿ya? Entonces, propuso una clasificación en 5 reinos basados en los siguientes criterios. 1, tipo celular. 2, número de células. 3, tipo de nutrición. Autótrofa o heterótrofa. A ver, ¿cuál de estos fue el que él utilizó? Me dice, según Whittaker. A ver. Recordemos que el tipo de célula o composición química en este caso fue el famoso Carl Woese, ¿no? Porque si era célula procariota, estaba dentro del reino bacteria y reino, perdón, dominio bacteria y dominio chea. Número de células, al ser macro o al ser, en este caso, multicelular, unicelular, tipo de nutrición, ya. Aquí, jóvenes, la respuesta es, a ver, déjame ver bien. Tipo de célula es de Carl Woese específicamente. Vamos a ver. Ya. Criterio que podría utilizar. Número de célula, tipo de célula. Este de aquí va sí o sí. Tipo de nutrición, porque él antes creía que las plantas también estaban con las algas. Esto sí va, porque ahí lo agrupó en uno solo. Es muy antiguo su clasificación. La 3 va. Número de células, también número de células. Sí, chicos, estos dos nada más. ¿Sabes por qué? Porque el de acá es el que usó Carl Woese para generar dominios. Dominio bacteria y dominio eucaria. Luego ya lo organiza más porque ya especifica la composición de la pared celular de la bacteria. Mureína o no hay mureína, ¿no? Es más específico. La respuesta es esta de aquí, la C. ¿Ya? Porque ya simplifica un poco más el conocimiento. La respuesta es la C entonces. ¿Ya? La C. 1 es exclusivamente para diferenciar dominios. ¿Ya? Bien, 3 dice, uy, ¿qué pasó? ¿Qué es esta pregunta aquí? Se escapó. A ver, los virus son elementos genéticos que pueden ser replicados o poseen una forma infecciosa extracelular que les permite ser transmitidos con facilidad de un hospedero a otro denominado. Ay, chicos, por ahí se escapó esta pregunta de virus, no sé qué está. Debe ser porque va después de taxonomía en algunos temas, ¿no? A ver, tú ya sabes, ya hemos hecho este tema, a ver, ¿cuál es la respuesta? Pregunta número. ¿Cuál es su respuesta, chicos? La 3. La forma infecciosa extracelular que les permite ser transmitidos con facilidad de un hospedero a otro, ¿cómo se denomina? Se denomina virión. Chicos, se denomina virión. La respuesta sería virión. Que por el chat, escriban por el chat, ¿ya? Virión. A ver, pregunta 4 dice. El profesor de biología dice, explica que los cordados son aquellos animales que han tenido o tienen notocorda.
notocordio, que es un cordón, ¿no? Antes de ser columna vertebral, con estructura de soporte corporal. Este filum abarca a varios. A ver. A ver. Este filum abarca a varios, dice. 5, ¿cuál es la respuesta, chicos? Perdón, 4, ¿cuál es la respuesta? Me dicen la A y otros me dicen la C. Miren que me dicen, este filum, hablando de filum, este es filum cordado, ya. Abarco, abríos qué, o sea, abarca quiere decir de qué está formado, en pocas palabras, ¿no? Abarca. Si vemos la imagen que está aquí, mira. Que está aquí, mira. El filum, ¿a quién abarca? A varias. No me dice el filum en conjunto forma, no me dice. Dice este filum a quién abarca, o sea, a quién contiene. A las clases, ¿ves? Puede ser filum o división. Similar al animal, uso filum. Entonces, abarca varias clases, ¿ya? La respuesta, ¿cuál sería? Sería la C. ¿Ya? Los que pusieron la B ahí. La respuesta sería la C. ¿Ya? Abarca varias clases. Bien. Pregunta número 5. Si se analiza las categorías taxonómicas, se puede afirmar que el conjunto de géneros dan lugar a, como es el caso de los homínidos. Vuelvo a repetir. Si se analiza las categorías taxonómicas, se puede afirmar que el conjunto de géneros da lugar a, como es el caso de los homínidos. A ver, ¿qué me da el conjunto de géneros? Por ahí me dice Miss, una familia. A ver, dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Claro, sería una familia, ¿verdad? Muy bien. 5 sería la D. Chicos, esta pregunta que te estoy haciendo vino examen de admisión San Marcos hace años. Así vino, ¿no? Pero te pedí verdadero o falso. Bien. La disciplina que se ocupa de la ordenación de los seres vivos, proporcionando los principios, reglas y procedimientos para realizar su clasificación, se denomina taxonomía, ¿ok? Taxonomía, claro. Después de la 6 sería la B. Dice, los grupos de organismos de cualquier nivel que se ubican en una clasificación se llaman. A ver, pregunta 7. Muy bien, se llaman, en este caso se llaman taxones. Son taxones, son categorías. Dice los grupos de organismos de cualquier nivel. Se llaman taxones. Ya, taxones. 8 dice,
En 1753, Linneo publicó su libro Species Plantarum, en el que estableció el sistema de nomenclatura binomial. Según ese sistema, uno considera como unidad básica de clasificación a la especie. 2. El nombre científico de la especie es de validez universal. 3. Asigna a la especie un nombre formado por el nombre genérico seguido, del epíteto específico. A ver. ¿Cuáles hizo consideradas válidas según el aporte de carbonineo? A ver, chicos. 8 me dicen la C. A ver, varios me dicen la C. Ramos, Cruz y Toledo. A ver. También me dicen la A por ahí. La A no puede ser, porque hay más aportes. La B sí o sí, porque me dice el nombre científico de la especie es de validez universal. La 2 sí. La 2 sí va. O sea, la unidad básica de clasificación. La 2 sí o sí sí va, ¿no? Ya. Asigna a la especie un nombre genérico, sí, claro, también. O sea, unidad básica, sí. Sí, chicos. A ver, déjame ver un reto esto. Sí. La respuesta aquí sería, chicos, la D. Tanto la 1, la 2 y la 3 son verdaderas. Ojo, una cosa es que alguien plantee el término y otra cosa es que alguien que venga y lo considere como unidad a la especie. En este caso, sí se considera la unidad como especie dentro de las publicaciones de carbonineo. Ya, la especie siempre ha sido considerada la unidad de la clasificación. Los tres van. Ya los tres van. Sí, sí, también la 2, la 3, la 1 también. Seguido del... Sí, está bien. Ya. La respuesta de la 8, chicos, sería la D. ¿Ya? 1, 2 y 3. Bien. Pregunta 9 dice, el ser humano es un organismo con vista frontal. En función a estas características, el ser humano pertenece, dice. A ver, mira, vista frontal y pulgar oponible. Con estas dos características, ¿dónde se puede clasificar? ¿Filium cordado? No. Filium cordado es cuando hablamos de su notocorda. Mamífero porque nace al nacer mama, no. Orden primate o especie Homo sapiens. A ver ahí, no sé cuál sería entonces. No puede ser la B, no puede ser la D, puede ser la A, puede ser la C. ¿Cuál sería, chicos? Vista frontal, dice, vista frontal. ¿Los primates tienen todos vista frontal? ¿Todos los primates? ¿Sí o no? Los primates, todos tienen vista frontal. Pulgar oponible, o sea, pulgar es oponible. Homo sapiens nada más, o todos los primates. A ver, cuando nos referimos a... Pulgar oponible.
El pulgar oponible. Los 5 dedos pueden doblarse hacia adentro. El pulgar puede moverse a una posición enfrentada a los otros dedos. Es lo que se denomina pulgar oponible. Y es el signo distintivo de una verdadera mano. Los animales son zarpas, no tienen pulgar oponible. Los animales con zarpas, dice. Ya. Ujú. Y se lo asocia a los Homo sapiens. Solamente está prensible en los Homo sapiens, nada más. Entonces, la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería entonces la C. ¿Ok? La C. Ya, la respuesta sería la C. Según pues, la información, ¿no?, de cómo es el lugar, sería Homo sapiens. 10 dice, el sistema de Carbon-Linneu para nombrar, ordenar y clasificar los organismos vivos todavía se usa, dice. Aunque con muchos cambios, lo que ha permitido el sistema lineano es, a ver, ¿qué ha prevalecido en todos estos años que se ha planteado la clasificación de Carbon-Linneu? La taxonomía animal basada en sistema sexual de las especies, el método de clasificación, jerarquía y el uso de nomenclatura binomial. C. La clasificación de los animales basadas principalmente en las características de su anatomía externa. D. La taxonomía vegetal basada en criterios genéticos. No. Chicos, hasta hoy en día se usa el aporte de Carbon-Linneu en ciencia. Todo, ¿ah? Se usa la clasificación y se usa la nomenclatura binomial. Han querido modificar a nomenclatura trinomial, que sí se ha dado un buen tiempo. Cuando decíamos Homo sapiens sapiens, pero luego ya no. Eso se dejó de escuchar hace muchos años. Ahora realmente es Homo sapiens nada más, porque se ha querido modificar, ¿no? Pero siempre ha prevalecido pues sus grandes aportes, que es este de aquí. Ya, la B. Pues la 10, la B. A ver, vamos a ver este aquí un poco de tu domiciliario, aprovechando el tiempo. El tema de taxonomía es un tema muy largo. Dice, en la clasificación de seres vivos, una característica de los hongos que justifica, ahí está Julio, la pregunta que le hice justo a Jara, ¿no? En la clasificación de los seres vivos, una categoría de los hongos que justifica su separación de Reino Plantae es que los organismos, a ver, Jara, ahí muévete a lucir, Jara. La 1, ¿cuál sería? Jara, ¿estás ahí? Tengo otra, Jara. Ya tengo otra ya. Jugando, seguro. La D, o sea que por las puras te explicó todo lo que te expliqué hace rato. Hace rato te expliqué y te dije, sí, por esto. Tú mismo lo contestaste en la pregunta. Solamente que te faltaba ordenar las ideas, nada más. Claro, la respuesta es la C, pues, porque los hongos no hacen fotosíntesis. Es de sus principales características. O también podrías haber explicado que los hongos no hacen fotosíntesis. Además, pues también en su pared hay quitina, no hay celulosa. Acá, según las claves principales, es la fotosíntesis. 2 dice, un científico toma una muestra de tierra de los terrenos aledaños a la universidad y al observarla bajo un microscopio, la muestra presenta organismos unicelulares sin núcleo y organelas. ¿A qué reino pertenecería esos organismos? A ver. Me dicen por ahí protista, pero dice sin núcleo.
Y los proteínas sí tienen núcleo. No creo que sea la B. Pero podría ser, a ver. Pero dice sin núcleo. A ver, ¿cuál sería? Muy bien, Leva. Muy bien, Josué. Muy bien, Astopio. La respuesta sería 2C. ¿Por qué Mrs. Monera? Porque Monera no tiene núcleo, no tiene organelas y son unicelulares. 2 sería la C. Bien. Pregunta 3 dice. El género está formado por un conjunto de, mientras que para designar a las plantas, las algas y hongos se utiliza, porque poseen células vegetales. A ver, escucho. Número 3. ¿Cuál sería la pregunta de la 3, chicos? A ver, por ahí. Pongan 3 y su clave, ¿ya? No pongan solamente la clave, pongan 3 y la clave. Claro, el género es un conjunto de especies, ¿no? Mientras que para designar a las plantas, algas y hongos se utiliza el término de división. Ujú, así es, división. Pues entonces ¿ya? Recuerda, siempre se usa división. Aunque yo he visto los hongos no, pero bueno, ya, te acordar algo. Bien. Pregunta 4. Hay varias preguntas, ¿no? Sí, 4. Para realizar el inventario de plantas, José, un botánico, desea especificar que los helechos pertenecen al Pteridofitas. Chicos, 4, ¿cuál sería? ¿Qué me dicen por ahí? El número 4, chicos. La D, ¿verdad? Usa el término de división. Phylum, pues, phylum es para animales y protozoarios. Para plantas, algas, en este caso el hecho son plantas, se usa división. También para hongos se usa división. Aquí está, mira, en la 3. Algas, hongos y plantas se usa división. Ya en la 4 también, entonces acá sería división. El hecho son plantas, se usa división. Ya. 5. Con respecto a las categorías taxonómicas, se encuentra, a ver, número 5. Respecto a las categorías taxonómicas, se encuentran agrupados por jerarquías, menor a mayor. Aquella que agrupa los géneros se denomina. ¿Qué agrupa los géneros, chicos? A ver. Claro, sería en este caso la familia, ¿verdad? Muy bien. Sería la respuesta familia. Siguiente pregunta. Hasta ahí me quedo, ¿no? Hasta las 5, 6, porque las 3 últimas son como actividad. Ah, bueno, hasta las 7. Bien. 6. Ah, no, y es las 6. 7. Las taxas establecidas para la
categorías taxonómicas, hay uno que es de uso exclusivo, para un grupo de seres vivos. No sé por qué. No sale. Ya. Es una categoría que se utiliza solamente para reino plantae, plantas y fungi. Siete. Hipótesis, chicos. Hipótesis, ¿cuál es? Siete. Siete, no sé, siete. También, ¿verdad? División, ¿verdad? Exclusivamente, dice, siete, exclusivamente. Sería entonces en este caso división. Siete sería la división. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Preguntas, chicos. Preguntas. Pregunto yo entonces. Me dice, mira, los champiñones me hacen daño. ¿Qué dice? No entendí la pregunta. Los champiñones me hacen daño a las plantas. Hacen daño a las plantas, preguntarás. Ya, te explico. Los champiñones que crecen cerca de las plantas pueden desarrollar una especie de ramificación subterránea, que es un micelio en este caso. Los micelios se pueden extender hasta llegar a las raíces de las plantas, formando micorrizas. Sin embargo, en algunos hongos de tipo basimicetos, que son hongos de sombrero, o los champiñones, existen unas hifas llamadas austorios. Aquellos austorios tienen la capacidad de portarse como parásitos. ¿Qué hacen? Extraen, le quitan a la planta sus nutrientes, ya que estas no pueden hacer fotosíntesis. De esa forma pueden convertirse como hongos parasitarios, porque viven a costa de lo que la planta produce. ¿Ya? No es que la mate, sino que se aprovecha de sus nutrientes. La planta puede seguir alimentándose porque hace fotosíntesis, pero los hongos se aprovechan de sus nutrientes para seguir también manteniéndose vivos. Son como parásitos, es como el perro. Tiene parásitos, tiene intestino y no está muerto, sino que vive con él. Claro que si poco a poco envejece, claro, el parásito sigue consumiendo sus nutrientes y no se va a alimentar completamente, ¿no? Es como un parásito, pues, ¿no? Bien, mnemotecnia, sí, mnemotecnia. Te voy a pasar una, ¿ya? Hay mnemotecnia para las categorías taxonómicas, chicos. Voy a acordar una porque hace tiempo que no la uso. Sí, justo una amiga me había dicho uno. Puedes usar, por ejemplo, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba hay una mnemotecnia. Vamos a ver ahorita un ratito. Aquí, mira. Aquí está dominio, reino, filum o división, clase, orden, familia, género, especie. Ya. Si lo prendemos de abajo hacia arriba, es bueno. Me dijeron que era una buena mnemotecnia esa, pero bueno, a mí como no la uso mucho, que yo me lo sé por orden, es los primeros dos nombres, las primeras dos letras de cada filo, de cada categoría. Por ejemplo, es jefa or, es jefa or cladi remedo.
redo. Es jefa or, cla, di, redo. Bueno, así me dijeron. Yo no la uso mucho. Es jefa orcla, fi o di, redo. Es jefa orcla. Es jefa orcla, di, redo. Di o fi, ¿ya? Es jefa orcla, di, redo. Es jefa orcla, di, redo. De Silvia Buena Hora. La verdad, yo no me dejo con mis mismos términos, ¿no? Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género, especie. Pero sin embargo, lo puedes ver así. Bien. Bien, chicos, entonces conmigo será la próxima semana.